Nos acompaña el maestro Roberto José Elías Orozco, maestro en gestión deportiva por La Salle Bajío y hoy funge como director general de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato. Dentro de la Federación Mexicana de Tiro y Caza, AC, es vocal del Consejo Directivo, habiendo ocupado el cargo de coordinador técnico deportivo del 2009 al 2012. En su trayectoria deportiva como tirador, compitió en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008. En Juegos Panamericanos se colgó 2 medallas de bronce en Winnipeg 1999 y Río de Janeiro 2007, convirtiéndose en el único mexicano con 2 medallas individuales en tiro deportivo. Participó en 3 ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, consiguiendo 14 medallas en total, 8 oros, 2 platas y 4 bronces. También fue entrenador en la Comú de León, la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud, y al mismo tiempo delegado de su disciplina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y los Centroamericanos de Mayagüez 2010, totalizando más de un centenar de medallas en 9 ediciones distintas de la Olimpiada Nacional y reconocido con el Premio Estatal del Deporte como entrenador en 2007. Sin más, cedo la palabra a nuestro invitado especial, el maestro Roberto Elías, ex tirador olímpico, para su ponencia sobre la motivación deportiva. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por esta introducción. Quiero agradecer también la invitación a este primer foro virtual organizado por la Asociación Yucateca de Tiro Deportivo. Felicitar el trabajo de Ferdinando Leal en esta iniciativa que, pues, en esta pandemia, en esta situación en la que nos encontramos, la verdad es que las tecnologías y la innovación para estar comunicados con este tipo de diálogos siempre es muy importante, sobre todo en un ámbito deportivo en el que nos desenvolvemos. Muchísimas gracias también a la Federación Mexicana de Tiro y Caza, así como al Instituto del Deporte de Yucatán por hacer posible, junto con los patrocinadores, este tipo de eventos. De verdad me siento muy halagado y bueno, sin más preámbulo, listo para esta primer ponencia. Muchísimas gracias. Bien, el título de la ponencia que vamos a estar platicando el día de hoy se refiere a la motivación deportiva. Me voy a referir en el transcurso de la misma a diferentes puntualizaciones, diferentes estructuras que para mí involucran lo que es la motivación deportiva y sobre todo, y lo digo con mucho respeto, lo voy a hacer enfocado a lo que fue mi experiencia en el deporte del tiro deportivo. Si pasamos por favor a la siguiente. Bueno, estas son algunas fotografías. La primera es cuando en Cartagena, Colombia, gano la medalla de oro individual en la prueba de 3 posiciones. Y en la parte derecha es básicamente una imagen de lo que es la preparación del siguiente disparo. Este rifle que tengo ahí sobre mi cara es el rifle calibre 22 con el que competí en la modalidad de 3 posiciones. Y bueno, obviamente esta imagen hace una semblanza de lo que es la preparación del siguiente disparo. Lo pongo aquí en la portada porque posteriormente vamos a hablar un poquito de ello. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, para esquematizar este tema, me gustaría primero definir qué es la motivación. La motivación, como todos sabemos, es un estado interno que nos dirige y nos mantiene la conducta hacia el alcanzar alguna meta o fines determinados. Es básicamente lo que nos impulsa o nos mueve a realizar determinadas acciones y, muy importante, sobre todo, persistir en ellas. Sabemos que llegar a tener un resultado no es obra de la casualidad, y 2, no es sencillo, se requiere de
mucha tenacidad, se requiere de estar ahí, machacando hasta que los resultados y los objetivos se van cumpliendo. Pero inevitablemente debe de haber una motivación, debe de haber algo que me mueva a mí como persona para no tirar la toalla, para que cuando viene algún fracaso, para que cuando viene algún resultado que no espero, o para que simplemente cuando las condiciones no son propicias a lo que yo me he establecido como una meta, no desfallezcamos en el intento, sino sigamos. Esto es lo que entendemos por motivación, ¿no? ¿Cómo lo refiero yo en mi persona o como lo asimilé como deportista? Para mí la principal motivación cuando yo entro al deporte del tiro deportivo, bueno, primero hacerles una breve semblanza, yo entro al tiro deportivo como tradición familiar. La verdad es que desde mi abuelo, pero sobre todo mi padre, ha practicado este deporte. Digo que ha practicado porque tiene 79 años y todavía lo sigue practicando. Ha practicado este deporte toda su vida. Entonces, desde mi niñez, era ir los domingos al campo de tiro, pues a ver, a lo mejor entrenar a mi papá, o simplemente tratar de pasar el rato mientras llegaba la hora en la que él terminaba y nos íbamos a otro lado, ¿no? Soy honesto, no lo recuerdo con mucho agrado porque pues era un tiempo en el que no era muy propicio, no era muy bien utilizado por un niño a lo mejor de 5 o 6 años que no tenía mucho que hacer, ¿no? Pero eso lo llevo en la sangre desde un inicio. Cuando yo entro a competir es cuando yo tengo 11 años, se organiza una competencia infantil y juvenil en Veracruz. Estoy hablando de finales de los años 80 y en ese momento el tiro era un deporte de gente adulta. Ya ver un joven de 16, 18 años era sumamente raro, prácticamente no existían. ¿Por qué? Porque no había tampoco las facilidades o no había las competencias para poder llevar a un deporte como el tiro deportivo a niños y jóvenes. Todavía no existía la Olimpiada Nacional y bueno, este acercamiento del primer campeonato infantil que se da en Veracruz, pues hace que algunos entusiastas del deporte en diferentes estados de la República lleven a grupos de niños previamente entrenados a esta competencia y de ahí surge este interés, ¿no? Pero bueno, una vez que ya inicio yo, ¿cuál era mi principal motivación? Pues ver a los seleccionados nacionales de tiro que asistían a Juegos Centroamericanos, a Juegos Panamericanos. En ese entonces había un leonés en la selección. Yo recuerdo que cuando pues se iba, se le despedía en el club de tiro deseándole los mejores deseos y obviamente el regreso con las medallas y con el uniforme nacional, con los pants. Para mí eso era muy emblemático, un pants en donde pues solamente lo podían tener quienes se hayan ganado el lugar en esta selección nacional. Entonces, para mí sí representó un parteaguas en el querer ser y querer hacer lo necesario para poder estar ahí junto con algunas personas que yo veía, ¿no? Esa era mi motivación al inicio, por qué entrar a este deporte. Evidentemente que el deportista vive del reconocimiento. Un deportista amateur difícilmente, sobre todo en nuestros deportes y nuestros países, difícilmente al inicio lo va a hacer por un incentivo económico, lo va a hacer por el reconocimiento. Por eso cada logro que se reconoce, pues es el alimento básico para un deportista, cualesquiera sea que sea el deporte, ¿no? Otra de las motivaciones, y en lo particular en mi persona, pues era salir ya a otro país, ya pasando a un nivel en el cual pudiera haber sido considerado en una selección nacional. La motivación ahora era dónde es la siguiente competencia para conocer ese país, para el viaje, todo lo que esto implica, desde la preparación, desde qué clima hace, qué se come, muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo el representar a mi país en otro país. Creo que esa motivación como tal es la que siempre me llevó de la mano para lograr objetivos y para planteármelos desde un inicio, ¿no? Alguna vez, una anécdota, en el año 2000, previo a mi primera participación en Juegos Olímpicos de Sydney, en el año 2000 asistimos a una gira por Europa
era invierno, era en enero, en Noruega, en Holanda, sobre todo pues para ir agarrando ya el ritmo y teniendo un poco más de roce internacional, que pues nos hacía falta mucho en esos momentos, ¿no? Y bueno, el primer día de competencias en Noruega fue el primer país, yo quedo en tercer lugar, y pues fue un excelente resultado porque son competencias muy, muy fuertes, de mucha tradición en Europa, en donde incluso estaba participando en ese momento el noruego, que en ese momento tenía el récord mundial en la modalidad en la que yo estaba compitiendo. Bueno, fueron 2 días de competencia, el primer día muy buen lugar, el tercer lugar, pero el siguiente día, pues ya un poco más aclimatado y teniendo todo a favor de esos días en que a uno le sale todo, logro tener una puntuación nunca antes lograda para mí, y con esta puntuación entro yo en primer lugar a la competencia. Después de la final, pues logro mantenerme aún con la presión de todo el público en contra, porque el segundo lugar era precisamente el noruego, recordista mundial que les comento, pero bueno, al final de cuentas logro esta medalla de oro. Y recuerdo que ya cuando viene la felicitación de algunas personas del público, me preguntaban, oye, ¿y dónde está México? En ese momento, la verdad es que yo sí lo asumí muy, muy retadora esa pregunta, porque, pues digo, nosotros viviendo en un país tan grande, creemos que todo el mundo sabe en dónde está México, pero la verdad es que, y sobre todo en modalidades deportivas como la nuestra, y hablo de hace 20 años, porque fue en el año 2000 en donde no había participación o muy poca participación europea de México y nada rescatable. Digo, lo hago la referencia de que fue hace 20 años, porque ahora sí, ya gracias a los resultados internacionales que se han dado por varios compañeros deportistas, digo, está aquí invitada Alejandra Zavala, ella ha sido un referente también a nivel mundial de que a México ya se le reconozca, pero hace 20 años las cosas eran muy diferentes, ¿no? Entonces a mí sí lo voy a decir así, a mí sí me enchiló esa pregunta, ¿no? De dónde está México. Y mi respuesta fue, pues búscalo búscalo en el mapa, porque seguramente lo vas a estar viendo próximamente muy, muy seguido, ¿no? Esto también es una motivación, o sea, el que a uno no lo tomen en cuenta como alguien que tiene derecho a acceder a esos niveles o que tiene derecho a estar en la cúspide a nivel mundial, también uno lo toma de manera positiva, porque es decir, oye, pues yo tengo que hacer mucho más porque nadie conoce a mi país, nadie conoce lo que podemos hacer, cuando en mi país yo sé que hay mucha calidad. Entonces, creo que este tipo de motivación, si uno la canaliza adecuadamente, positivamente, le puede uno mucho sacar estos frutos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, otra de las cuestiones a contemplar pues en una carrera deportiva, y creo que es muy importante, es la preparación académica. A mí mi papá me dijo cuando inicié, y sobre todo cuando empecé a salir fuera, que del deporte no iba a vivir. Así de tajante, así de claro, siendo él alguien que toda su vida había hecho deporte, había estado inmerso en procesos selectivos, también participó en competencias internacionales, tiene una medalla en Juegos Panamericanos, participó en campeonatos mundiales, etcétera. Pero él ya veía que yo tenía alguna intención de poder seguir desarrollando, y sí, no fue que me haya parado el carro, pero sí me dijo, a ver, del deporte no vas a vivir, hay que estudiar, y si después de estudiar hay posibilidad de hacer una carrera deportiva, adelante, pero no te vayas por otro carril que no sea una preparación, que es lo que te va a dar sustento en la vida. Evidentemente, él lo hacía por una situación que consideraba que era la correcta, ¿no? Y así lo fue. Mi padre, pues, para sufragar su hobby, su gusto por el tiro, pues evidentemente tuvo que trabajar como lo era antes y como pues estaban ellos acostumbrados, ¿no? Hoy puedo decir, después de tal vez 30 años, 20 y tantos años de este consejo, que mi papá tenía razón. Mi papá tenía razón, del deporte no iba a vivir. Sin embargo, hoy vivo del deporte,
gracias a Dios. Después de la carrera deportiva he tenido diferentes encomiendas, diferentes responsabilidades en el deporte, ya sea como coordinador en mi propio deporte o como administrador tanto en el Instituto del Deporte del Estado como en la Comisión Municipal del Deporte, donde hoy me desempeño. Pero no es que mi papá no haya tenido razón. Por haberle hecho caso a mi papá y por vincular siempre una carrera, una preparación académica, el prepararme en lo que me gustaba, hoy tengo la fortuna también de que el camino me ha llevado por esta circunstancia, pero hoy vivo del deporte, gracias a Dios, pero por haberme preparado académicamente y haber conjuntado una experiencia como deportista a un conocimiento ya educativo en este sentido. Entonces, la principal recomendación, sigan preparándose más en estos tiempos globales en donde la preparación académica pues lo es todo, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Hay otro aspecto que yo le llamo valor pagado, y no me refiero al dinero constante y sonante como lo vemos aquí en esta imagen, sino es todo aquello que yo como deportista necesito pagar para poder aspirar y poder llegar a una posición de élite. Me refiero a los sacrificios, me refiero a la disciplina, me refiero al no asistir a eventos sociales, pero sobre todo a la tenacidad de lo que había comentado al principio, de que cuando se viene, el deporte siempre va a tener piedras en el camino que tiene uno que ir haciendo a un lado, apartando para poder seguir con el objetivo firme sin que nada se interponga. Llámese recursos económicos, llámese procesos selectivos no claros, llámese federativos que no están al 100% ligados a los intereses deportivos, etcétera, etcétera. Y eso creo que una vez que uno tiene una carrera deportiva, pues se da uno cuenta de muchas cosas. Pero este valor pagado debe de ser tan alto que todas esas vicisitudes, todas esas piedras en el camino serán desechadas una a una, para poder llegar a la cúspide, poder llegar al objetivo que uno se ha planteado. Sí, es muy complicado porque a las primeras de cambio, pues uno se desanima, pero entre más persistencia tenga el deportista, más posibilidades tiene de poder llegar al objetivo que se ha planteado desde un inicio. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, muy ligado a esta preparación académica, a los factores que hemos enunciado anteriormente, viene el plan de vida. Yo veo con mucha tristeza en algunos jóvenes que por seguir su sueño deportivo muchas veces dejan a un lado lo que ellos quieren, o simplemente por la incertidumbre que puede estarse suscitando ante un desarrollo deportivo, no se enfocan en lo que realmente ellos quieren como proyecto de vida. Y bueno, si esto es en 1 o 2 años, no pasa mucho, pero cuando ya se extiende a más años de la vida, a veces es difícil regresar ese tiempo, ¿no? A veces es difícil terminar una carrera deportiva que en algunos deportes es muy corta. Tenemos nosotros la ventaja de que nuestro deporte, el tiro deportivo, no es una vida tan corta, pero hay muchos otros deportes en el que sí, y que los jóvenes por quererse, voy así decirlo, comer el mundo muy rápido, no hacen una adecuada planificación de su vida, y cuando quieren retomarla, cuando ven hacia atrás, ya el tiempo pasó, ya sus cualidades no son las mismas y pues le batallan. Esa es la realidad. Yo sí quisiera enfatizar que debemos de hacer una planificación, como en cualquier empresa, y en esa planificación saber en dónde entra el deporte en nuestra vida. Primero, ¿qué queremos estudiar? Si queremos o no formar una familia, si es una prioridad. ¿Cuáles son los objetivos deportivos? Hay que planificarlos. Vuelvo a poner el ejemplo de mi padre, ¿no? Mi padre así me lo dijo también al inicio de mi carrera, sobre todo ya cuando termino mi carrera universitaria,
mi licenciatura, en el sentido de aprovecha ahorita antes de que tengas algún compromiso. Él como compromiso se refería a un compromiso familiar, ¿no? Aprovecha ahorita tu momento, ya tienes una preparación académica, todavía no tienes un compromiso familiar, aprovecha ahorita tu momento y haz lo que, pues básicamente, lo que quieras en esta etapa de tu vida, ¿no? Creo que, repito, yo he tenido fortuna en esta situación, pero siempre es muy importante tener un proyecto de vida bien definido, en el cual hay prioridades y hay cuestiones que hay que ir modificando si las cosas no se van dando como uno se las plantea al principio. Repito, he visto deportistas que a los 30 y tantos años dicen es que yo no tengo preparación y ahora ¿de qué voy a vivir? O personas que por estar inmersas en el deporte, pues no, quizás no cristalizaron un proyecto de vida, una formación de una familia, que tal vez después se pueden arrepentir, ¿no? Entonces, sí es bien importante esta cuestión, es bien importante dimensionar cuáles son los objetivos deportivos y dónde los vamos a meter como prioridad para poder ir tras ellos, ir a lograrlos. Y una vez terminado este tiempo, se cierra un ciclo y se abre otro. Creo que, repito, como cualquier empresa hay que planear muy bien, porque es nuestra vida, es la única que tenemos, hay que organizarla y hay que controlarla también en la medida de lo posible. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el siguiente tema es la suerte. Aquí dice, yo creo bastante en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Esto es una realidad. Aquí las cosas no nos van a llegar en bandeja de plata, no nos van a llegar gratis, no nos van a llegar sin que tengamos un esfuerzo. Evidentemente se requiere siempre de una pizca, un porcentaje de cierta fortuna para lograr alcanzar los objetivos, pero esa suerte no hay otro camino que buscarla con trabajo, con disciplina, con estar ahí siempre, siempre, siempre presente, y algún día va a caer esta suerte a nuestro favor. Es algo que debemos de tenerlo siempre muy presente, ¿no? En este mismo sentido, lo que manifestábamos, siempre luchar contra todo, con todo y contra todo, con todo nuestro entusiasmo y contra todo lo que se nos pueda venir, para que seamos tan fuertes que ningún viento nos pueda derrumbar. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, otra de los aspectos es, pues, siempre tratar de ser proactivo, ¿no? Aquí es una frase de Stephen Covey que dice que la productividad es el primer hábito de la gente altamente efectiva, la proactividad, perdón, para luego desarrollar el resto. Si eres proactivo, las cosas se van a ir dando por añadidura. Yo, fíjense que cuando estaba todavía activo en las competencias, nos tocaba salir a alguna competencia internacional, luego la propia federación, y por aquí veo a Poncho, a Alfonso Israel, no me dejará mentir, con tal de aprovechar un espacio más para que fuera aprovechado por un deportista, pues no llevábamos delegado. Entonces, pues a quien le tocaba hacerla de delegado, pues al más participativo, ¿no? Me tocó varias veces hacerla de delegado. La verdad es que renegábamos en ese momento renegaba yo en ese momento porque pues es una doble función, ¿no? Uno va muy concentrado a lo que viene siendo el aspecto deportivo, pero pues hay cuestiones administrativas que desde el vuelo, desde días antes, hay que tener presentes, consideradas, toda la logística. Al llegar allá, pues la habilitación de los hoteles que previamente ya debieron de haber sido reservados, los pagos, etcétera, etcétera. Y repito, en algún momento, pues a lo mejor uno lo renegaba, pero bueno, lo asumía con esa responsabilidad, ¿no? Pero yo creo que esta proactividad, después de mi retiro en el 2008, yo soy parte de la federación como coordinador técnico deportivo en todo el ciclo olímpico del 2009 al 2012, culminando con los Juegos Olímpicos. Yo estoy seguro que si yo no hubiera sido proactivo, yo no hubiera tenido esa disposición para eventualmente en los viajes realizar este tipo de acciones, pues no me hubieran tomado en cuenta.
Y tal vez este trabajo en la coordinación deportiva de la federación después me llevó a ser contemplado en un programa nuevo en el Instituto del Estado del Deporte de Guanajuato para encabezar un proyecto de alto rendimiento que iban haciendo. Y después de esto fui llamado también ahora a ser el director de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, uno de los municipios más grandes de México, en lo cual pues es una alta responsabilidad y para mí es un privilegio y un honor el poder ser contemplado. ¿A qué voy con esto? Que a veces cuestiones tan pequeñas como poder estar disponible para algo, tal vez en ese momento sin importancia, nos va llevando a que si hacemos bien las cosas nos puedan ir tomando en cuenta para otras. Es mi caso, es mi vivencia que me ha tocado y pues es un consejo que yo les doy a todos, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, en las entrevistas con la prensa, la verdad es que cuando uno es deportista, no me lo van a dejar mentir, cuando uno es deportista, lo que menos quiere es que la prensa nos esté cuestionando, nos esté entrevistando, porque luego nos pregunta, ¿y cuál es el objetivo? ¿Vas a ganar una medalla? Etcétera, etcétera. Claro, pues ellos hacen su trabajo y ellos están haciendo su labor, pero al deportista no le gusta en un inicio. Ya si después les va uno agarrando el hilo y poder irlos llevando también de la manera en la que esa proyección le sirve a uno como deportista ante posibles patrocinadores o posibles apoyos por parte de otras instancias, creo que siempre se puede canalizar a favor. ¿Pero a qué voy con esto? Pues que esa relación con la prensa también, si siempre es favorable, siempre van a tener algo bueno que escribir o que reportar de nosotros. Y acuérdense que el deporte se acaba en algún momento. Entonces, esta conectividad con los medios de comunicación siempre es importante también para en un futuro poder realizar otro tipo de situaciones dentro de un esquema deportivo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el último punto que yo quisiera aquí tocarles es, pues, trascender. Siempre en el deporte, ¿qué es lo que uno busca? Nuestro deporte es un deporte individual, no dependemos del conjunto para poder lograr un objetivo. Claro que dependemos de un equipo que nos ayude, pero en la línea de tiro estamos solos. Es el tirador, es un esfuerzo individual el que nos lleva a tener resultados. Creo que en el tiro deportivo, como en cualquier otro deporte, lo que un deportista siempre quiere es hacer más que el anterior. Eso implica llevarnos a un récord. Si yo hago más que el anterior, yo voy por el récord histórico que hizo fulanito de tal en tal año. Si lo logramos, entonces ya entramos a la historia, ya trascendimos, ya dejamos una huella. Yo los invito a que en esta misma dinámica siempre, en cualquier escenario de nuestra vida, ya sea deportivo, ya sea administrativo, ya sea laboral, ya sea familiar, pues siempre tratemos de dejar huella. Siempre tratemos de que se hable de nosotros. Esperemos que bien. Nunca vamos a lograr que solamente se hable bien de uno. Se podrá hablar bien, se podrá hablar mal. Pero si hablan de uno es porque algo hicimos o algo intentamos hacer. Es no pasar desapercibidos en esta vida. La vida solamente es una y creo que debemos siempre de aportar un granito de arena a lo que históricamente fue logrado, poder mejorarlo siempre, poder trascender, poder dejar algo a los demás, dejar un fundamento para los que vienen atrás de uno y que nuestro trabajo pueda ser continuado después por alguien que le dé ese impulso, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Básicamente en la siguiente son algunas fotografías que a mí en lo personal pues forman parte de mi acervo deportivo, histórico. A mí me llenan de orgullo y quiero compartirlas el día de hoy con ustedes porque este orgullo es el que me dio la motivación deportiva, que ese es el tema central de esta ponencia, la motivación deportiva en mi carrera como tirador, en mi carrera deportiva. La primera, repito, una fotografía en Colombia, la medalla de oro, esta fue en el evento de tendido, 50 metros. En esos Juegos Centroamericanos me toca ganar las 3 medallas individuales de oro y las 3 medallas
por equipos también de oro, ganó 6 medallas individuales. Y bueno, si pasamos a la siguiente, por favor, son una serie de fotografías nada más para, con esta, precisamente después de esos Juegos Centroamericanos, me toca asistir a Los Pinos con el entonces presidente de la República, Vicente Fox, a darle el agradecimiento como delegación de este apoyo que tuvimos, ¿no? En la parte inferior izquierda, con Ana Guevara, 2003, Juegos Panamericanos de Santo Domingo, República Dominicana. En la foto inferior derecha, previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, antes de entrar al Estadio Olímpico. A la siguiente, por favor. Bueno, esta es la segunda medalla de bronce en Juegos Panamericanos que me toca ganar. Esto fue en el 2007, en Río de Janeiro, en la modalidad de rifle de aire. Esta es también una estampa de la participación de rifle de aire. Esto me parece que fueron en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Y bueno, ya nada más para terminar, la última foto es en el Estadio Olímpico de Beijing, en el Nido de Pájaro, en el 2008. Pues con esto yo culmino mi participación, mi ponencia. Espero que haya sido de su agrado. Estoy a sus órdenes para cualquier observación, para cualquier comentario, para cualquier pregunta. Espero les haya gustado y bueno, aquí estamos a la orden. Maestro Elías, muchísimas gracias por compartir estas experiencias tan personales con nosotros y para muchos de nosotros que también le damos al deporte, pues tiene muchísimo valor. Primero que nada, agradecerle. Vamos a pasar a las preguntas. Por ahí me hablaba al principio de su ponencia sobre el significado que tienen los pants, ¿no? Y el uniforme que se le da al atleta. Y creo que muchos pensamos que la mayoría de la gente en México no entiende ese significado, ¿no? Y todo lo que hay detrás de que un atleta pueda aportar esos colores y pueda utilizar esas prendas fuera del país, como usted lo mencionaba. ¿Cree que en algún momento en México, digamos que la sociedad entienda un poquito más qué hay detrás de la carrera de un atleta, que se pueda llegar a tener una cultura deportiva en México? Sí, Fernando, yo creo que estamos en ese proceso. Creo que los medios de comunicación han influido muchísimo, pues sobre todo en difundir las historias de éxito de nuestros héroes nacionales. Yo así les llamaría a todos los deportistas que pues van a otro país en busca de esa gloria, porque así como yo estoy haciendo una reseña de mi caso, estoy 100% seguro que todo mexicano que sale a representar a México a otro país va con las mismas ganas de hacerlo de la mejor manera. Creo que entendemos que ya no vamos a competir o a una búsqueda personal de un resultado, sino es la búsqueda de un país. Y en la medida en la que, pues es que realmente en la actualidad ellos son nuestros héroes y nuestras heroínas nacionales. Gracias a Dios, las luchas de independencia, de revolución, fueron algunos años, pero hoy, pues, los deportistas creo que manejan esta simbiosis en donde el público, nuestra gente, la sociedad nos ha enseñado que ellos son quienes con mucho sacrificio nos representan en otros países. Y repito, pues todos estos esfuerzos, ¿no? Incluso este mismo que estamos realizando, pero sobre todo los medios de comunicación, al difundir las historias de todos nuestros deportistas, hacen que cada vez la gente los reconozca más, los reconozcamos más, y pues siempre tratar de darles el máximo de apoyo. Creo que el deporte debe de ser una política pública nacional. No podemos estar a expensas de que pues algún presidente o algún director de la representatividad nacional del deporte quiera o no apoyarlo. La verdad es que eso debe de ser ya una política pública para que aspiremos a ello, que desde niños y jóvenes nuestros niños quieran aspirar a ser como los grandes deportistas que nos están representando actualmente, porque si hoy lo que vemos son historias en donde le batallan porque no hay una certidumbre,
y porque los manejos no son los adecuados, pues ¿qué mensaje le estamos dando a la juventud? Entonces, creo que es un todo, pero vamos en un proceso y intentemos cada uno desde nuestra trinchera que esto vaya forjando esta percepción que nuestra sociedad tiene para nuestros deportistas. Estamos totalmente de acuerdo, maestro. Yo creo que es una labor en conjunto, ¿no? Para poder lograr ese objetivo. Esperemos que no sea tan a largo plazo que ese cambio llegue. Tengo aquí preguntas de los participantes también. Tengo varias enfocadas más o menos en este mismo tema. Le leo la de, vamos con Viridiana Martínez. ¿Cuál sería el camino para poder adentrarse en el tiro deportivo completamente desde cero? Bien, primero reconocer que el tiro deportivo no es un deporte muy popular. Eso tenemos que reconocerlo desde inicio, ¿no? Para poder generar una estrategia. Más allá de que el tiro deportivo está presente desde los primeros Juegos Olímpicos, desde 1896, y que incluso el barón Pierre de Coubertin, iniciador de los Juegos Olímpicos en la era moderna, era tirador. Más allá también, y lo voy a decir porque quizás pocos lo sabemos, la primera medalla olímpica de México fue en tiro deportivo, aunque la historia se la da a Francisco Cabañas en boxeo, pero el primero que la recibió una noche anterior que Francisco Cabañas fue Gustavo Huete en 1932 en Los Ángeles. Entonces, bueno, el tiro tiene historia y el tiro tiene, la verdad, una disciplina con la cual podemos llevar a nuestros niños de la mano de actividades coordinativas desde muy temprana edad, básicamente 7, 8 años que ya puedan tener esta posibilidad de apretar y jalar el gatillo de un arma, aunque sea está apoyada, pues es muy, muy favorable, ¿no? Corresponde ahora a las asociaciones, a los propios clubes, a los institutos deportivos de los estados, de los municipios, a poder difundir este tipo de deportes que no son tan populares. Cuando nosotros regresábamos de algún viaje, pues siempre decíamos, pues no todo es fútbol, ¿verdad? También en otros deportes México es potencia. La verdad es que cuando hemos ido a Juegos Centroamericanos, ahora en Juegos Panamericanos y ahora hasta incluso en eventos mundiales, sobre todo repito, con los casos de éxito de Alejandra Zavala y algunos otros tiradores que tenemos, pues el tiro ha dado la cara, el tiro se levanta de un desarrollo deportivo que ha tenido gracias a la Olimpiada Nacional ya por más de 20 años y que ahora lo que nos falta es esta difusión por parte de cada estado, esta difusión también buscando tener espacios deportivos adecuados. No se requiere un gran espacio, se requiere mucha voluntad, eso sí, y sobre todo de empezar con los niños a elaborar planes de entrenamiento desde muy pequeños para que vayan desarrollándose en este proceso, pero pues ya es un trabajo prácticamente de las asociaciones y de los clubes que conjuntamente con la federación necesitamos ir difundiendo mucho esta actividad. Si esto lo ligamos a lo que hablábamos anteriormente de potenciar historias de éxito de nuestros deportistas, pasar en los medios de comunicación que los deportistas de tiro deportivo han ido ya a representar a algunos otros países con bastante éxito, han tenido resultados. Hoy tenemos 5 clasificados a Juegos Olímpicos, algo nunca antes visto. Entonces, creo que todos estos resultados los debemos de aprovechar mediáticamente para difundir en positivo una actividad deportiva que, repito, es muy noble. Perfecto, gracias maestro. Sí, de acuerdo. Es un lapso muy cortito el que tenemos para aprovechar ese tipo de éxitos, para que la gente, cuando lo acaba de ver, es ahí donde tenemos que aprovechar, ¿no? Tengo otra pregunta, mire, de Cintia Tejeda. Dice, ¿en algún momento de su carrera usted pensó en retirarse antes de tiempo? De ser así, ¿por qué fue? ¿Y cómo o por qué decidió no hacerlo? Híjole, Cintia, le diste el clavo. Fíjate que sí, mucho antes de participar en mis primeros Juegos Olímpicos, cuando yo empiezo, yo recuerdo muy bien una nota que saca un periodista y lo saca precisamente en el reconocimiento que se le da a este leonés que
me motivó, digamos, a poder tener objetivos, ¿no? Y a mí me entrevista el periódico, pues ahí vieron a un niño chiquito y dijeron, pues vamos a entrevistarlo, ¿no? Porque ya también está haciendo sus pininos. Y me preguntaron cuáles eran mis metas y yo dije, guardo ese periódico todavía porque fue prácticamente a mis inicios. Mi meta son centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. Me tardé 10 años en lograr esa promesa, pero la pude lograr. Pero en el Inter, en 1995, y lo recuerdo muy bien, clasificamos como equipo de rifle de aire a los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Sin embargo, y aquí pues nadie nos supo dar una explicación de quién nos sacó. O sea, nosotros hicimos las marcas que nos había solicitado la federación conjuntamente con el Comité Olímpico y la CONADE, hicimos esas puntuaciones. Otra modalidad que no las hizo fueron los que al final fueron contemplados, nosotros no. Entonces sí a mí me causó un shock decir, a ver, tú me pusiste una meta, yo me preparé y la cumplí. No solamente yo, sino el equipo de otros 2 participantes para ir a competir en equipos. Era la última vez que se competía en equipos. Y me sacaste y no nos da ninguna explicación. Debo decirte que los otros 2 compañeros de equipo sí se retiraron en ese momento. Yo lo hice momentáneamente también, pero después recapacité y dije, a ver, hoy las circunstancias, me quedo a la orilla de unos Juegos Panamericanos porque la autoridad así lo designó, ¿verdad? Bueno, pues ahora va la mía, ahora me voy a preparar tan a conciencia de que mis resultados no van a dejar lugar a duda de si me puedes contemplar o no. Mis resultados tienen que exigir a la autoridad o a un proceso selectivo que sean lo suficientemente competitivos para exigir mi lugar en lo que sigue. Sí me tardé más de un año para regresar, pero ese regreso fue el que me permitió llegar con las bases y las tablas para prepararme mucho más de lo que me había preparado, lograr tener, ahí empecé yo a romper récords nacionales a mi regreso y todo, y fue donde finalmente viene el despunte y viene mi primer participación, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos con medalla y Juegos Olímpicos. Pero hoy le doy gracias a esta caída, hoy le doy gracias a que no me llevaron esa vez a los Juegos Panamericanos, porque me hicieron cambiar totalmente de chip y me hicieron replantear que mi esfuerzo tenía que ser el doble, el triple o 4 veces más para que nadie me pudiera decir que no era sujeto de una competitividad en alguna competencia. Entonces, pues hiciste recordar una anécdota muy positiva que sí cambió totalmente mi manera de visualizar las cosas en el deporte, pero que finalmente me ayudó. Gracias, Cintia. Pues ahí nos está hablando totalmente de resiliencia, ¿no? Y encontrarle sentido a los momentos complicados. Más o menos sobre esa línea, maestro, tenemos aquí una pregunta de Francisco Esquivel. Dice, ¿cuáles fueron los factores que tuvieron que suceder para pasar de deportista profesional, en este caso alto rendimiento, a ser un administrativo deportivo? Bueno, dentro de mi proyecto de vida, pues yo tenía esta participación o estos objetivos al más alto nivel, y una vez que esto hubiera pasado, yo también tenía ya en mi proyecto de vida pues el formar una familia. Evidentemente esto tenía que irlo yo encajando con una preparación académica, que la preparación académica, yo soy licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas, pero una vez que después de terminar la carrera yo entro más de lleno al deporte, hago una maestría en gestión deportiva, precisamente buscando esa preparación de que en algún momento yo sabía que mi ciclo como deportista iba a terminar y entonces la intención era poner en práctica los conocimientos tanto en el área deportiva, tanto lo que yo viví, y lo digo porque en algún momento algún entrenador, incluso medallista de Juegos Olímpicos, decía que cualquier deportista ya con un nivel de participación en Juegos Olímpicos prácticamente tiene una maestría en lo que hace, y creo que tiene razón. Para llegar a los Juegos Olímpicos nadie lo hace
antes de 10 o 12 años de preparación ardua y sabe cuáles son los procesos y cuáles son las dinámicas de ir pasando por cada uno de los eslabones. En materia deportiva, creo que la materia deportiva, pues, la pude capitalizar muy bien por todas estas experiencias. Me tocaron también trabajar con muchos entrenadores, algunos de ellos extranjeros, y de todos hay que retomar lo que es positivo, que pueda alimentar a una concepción personal, ¿no? Y de ahí, bueno, ya pasar a un esquema administrativo en donde, pues, a través de esta maestría logro ya tener también conocimientos más técnicos del deporte como tal, de los procesos, de los eventos, de la historia, de las ciencias aplicadas al deporte, para poder, una vez terminado ya ciclo de deportista, iniciar como un gestor administrativo, un gestor deportivo, culminando con estas dos experiencias, tanto técnicas como administrativas, a favor del deporte y sobre todo de ir dejando en el camino sentadas las bases para que los propios deportistas que a lo mejor están padeciendo de lo mismo que en algún momento uno padeció, pues podamos ir abonando a que ese camino sea cada vez más terso, ¿no? Justo más o menos sobre eso que estamos platicando, maestro. Nos pregunta Jorge Cañares, ¿es necesario llegar a un nivel profesional o competir a nivel mundial si uno quisiera ser instructor? No, definitivamente que no. Definitivamente que no. Creo que los conceptos técnicos, los conceptos básicos de cualquier deporte, no solamente del tiro deportivo, pueden ser aprendidos sin tener que llegar a un nivel alto. Esto ya va muy ligado a una habilidad que pueda uno desarrollar, algunos más, algunos menos, pero el conocimiento teórico, incluso te voy a decir que algunos entrenadores también, yo escuché, sobre todo de algún entrenador alemán en la modalidad de escopeta, que decía que él no recomendaba que un entrenador que haya sido forzosamente un tirador, porque es probable que vayas tú muy enfocado a tener ya un sesgo de lo que a ti te sirvió. Tú como docente, como entrenador, tienes que tener una perspectiva más amplia, más general, de cuáles son aquellos aspectos que pueden ser abocados para determinada concepción, a lo mejor ósea o determinada concepción de algún atleta en particular, y no simplemente transmitirle lo que tú realizaste, lo que tú hiciste como atleta. Entonces puede ser un sesgo y definitivamente que no necesitas haber sido un tirador, un deportista de élite para poder llevar a cabo procesos de entrenamiento, procesos de formación adecuados y positivos. Maestro, pues la verdad le agradecemos muchísimo el tiempo que nos regaló. Antes de despedirlo, quisiera el licenciado Ferdinando Leal dirigirse a usted de manera personal. Licenciado, le dejo los micrófonos. Está cerrado tu micrófono, Ferdinando. Esperamos unos segunditos más. Tenemos teniendo un poquito de fallas técnicas, pero en nombre del licenciado Ferdinando Leal, le leo su reconocimiento por haber estado aquí con nosotros, maestro. La Asociación Yucateca de Tiro Deportivo entrega el presente reconocimiento al licenciado Roberto José Elías Orozco por su participación en el primer foro virtual AITIDE, Elementos Psicológicos para el Emprendimiento Deportivo en la Nueva Normalidad,
con el tema La motivación deportiva, 4, 5 y 6 de septiembre del 2020. Le agradecemos muchísimo su tiempo, que nos haya compartido, pues ahora sí que experiencias tan personales que sin duda apreciamos muchísimo y yo creo que varios de nosotros conectamos con lo que tuvo hoy que contarnos. Entonces, te agradecemos mucho, maestro, que sigan los buenos resultados, que siga el trabajo arduo y esperemos que en un futuro las cosas estén mucho mejor en el deporte mexicano y tengamos muchos más éxitos. Muchas gracias, maestro. Le deseamos lo mejor. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Agradecerle también a Ferdinando, creo que tuvo por ahí alguna falla técnica en el sonido, pero agradecerle la invitación por tomarme en cuenta. La verdad es que este reconocimiento para mí es muy emotivo. Por ahí veo también a Alejandra Zavala. Un saludo, Alejandra. Mis respetos y admiración siempre. Muchísimas gracias a todos y felicidades por este evento. Igualmente para ti, Roberto. Un saludo y mi admiración. Gracias, Ale. Nos vemos. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, maestro. Perfecto. Pues terminamos con esto nuestra primera ponencia. Yo creo que arrancamos con el pie derecho. Bastante interesante lo que nos contó el maestro Elías el día de hoy. Y vamos a pasar...